revelado el oscuro misterio, 2 millones embrujados por una fuerza siniestra y ESCALOFRIANT. La noche en el barrio marginado parecía respirar con un aire denso, como si cada sombra tuviera vida propia. Doña Rosa, madre soltera de 32 años, regresaba a casa tras un largo turno en el hospital. Su piel estaba marcada por el cansancio, pero su corazón latía fuerte con la esperanza de que el sacrificio valdría la pena para Sofía. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Las paredes de su modesta vivienda la acechaban, como si la estuvieran apresando. Desde hacía días, unos mensajes ominosos llegaban a su celular. Ya sé lo que escondes, decía el último. Cada palabra era una puñalada en su pecho, un eco de un pasado que creía olvidado. ¿Sería una broma pesada? Aún así, el miedo le anclaba a la tierra mientras las luces titilaban con desconfianza en la oscuridad. Con un susurro tembloroso en su mente, recordaba la advertencia de los vecinos: no hables con la policía. Y el viejo amigo de su fallecido esposo, el policía del barrio, parecía más un espectador que un protector. Las calles, desiertas y polvorientas, parecían murmurar viejas historias de traiciones. Rosa se estremecía al recordar las advertencias sobre la Llorona, la madre que buscaba a sus hijos perdidos en la noche, cuyos gritos llenaban de terror a los que conocían su leyenda. La sensación de estar vigilada la perseguía. Se asomó a la ventana. Afuera, don Luis la observaba con una intensidad desconcertante, sus ojos como pozos oscuros en los cuales no se reflejaba ni una chispa de bondad. Esa angustia se fusionaba con una nueva amenaza. Un sudor frío corría por la espalda de Rosa cuando pensó en Sofía. ¿Y si alguien deseaba hacerle daño? Pasó la mano por su frente, intentándose calmar, pero la sensación de vulnerabilidad crecía como una sombra al caer la noche. Ahora cada susurro de la Llorona resonaba en su mente, como un aviso desesperado que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día siguiente amaneció con un balde de desesperación. Cuando Rosa salió para buscar a su hija, el corazón le dio un vuelco. Sofía no estaba en ninguna parte. El aire se volvió denso, cada paso resonaba como un grito de angustia. Los vecinos murmuraban entre sí, sus rostros reflejando el mismo pánico. La policía no venía a buscarla. ¿Acaso su pequeño barrio estaba ya tan acostumbrado a la pérdida? Con cada rincón que registraba, la angustia se convertía en terror absoluto. Era como si las sombras se movieran, burlándose de ella. La Llorona está detrás de esto, pensaba, sintiendo que cada murmullo de miedo se cernía sobre su existencia. En el furor de la búsqueda, la sensación de que había algo más, una fuerza oscura que la acechaba, comenzaba a abrirse paso en su mente. Era como si el barrio estuviera vivo, acumulando historias de las almas atrapadas, y ahora Rosa se encontraba en el centro de todo. Al volver una vez más la mirada hacia su casa, un escalofrío la recorrió. Las paredes parecían estar vivas, listas para tragarla. ¿Podría? ¿Sería capaz de encontrar a Sofía antes de que la Llorona reclamara lo que estaba escondido? La oscuridad se cerraba sobre ella, y en su pecho sentía el eco del nombre de los olvidados. La noche apenas comenzaba, y su lucha apenas estaba por darse. La angustia no se disipaba, sino que se intensificaba con cada minuto que pasaba sin Sofía. Rosa giró sobre sus talones, desmadejando su propio terror. ¿Qué debía hacer? La idea de acudir a la policía se ahogaba en un mar de dudas. A su alrededor, los murmullos de los vecinos se tornado un eco incesante, como si cada voz contara la historia de aquellos que habían desaparecido antes de ella. Mientras buscaba en las casas cercanas, los rostros de sus vecinos se volvían cada vez más sombríos. Don Luis, que siempre la había mirado de manera extraña, era ahora más que un simple hombre, parecía el emisario del miedo, una figura enredada en susurros siniestros.
Cada vez que se cruzaban las miradas, un escalofrío subía por su espalda. Justo en ese momento, se percató de que él tenía algo en sus manos. Un pequeño objeto que brillaba a la luz de la tarde. Sin familiar, sin embargo, la curiosidad se transformó rápidamente en pánico cuando los gritos de los niños en la calle se apagaron de repente. El silencio era sofocante. Rosa sintió como el aire se volvía pesado. Su corazón palpitaba con desesperación y sin pensarlo dos veces, corrió hacia la esquina donde los niños solían jugar. Pero allí no había alegría, solo sombras que parecían tragarse la luz, la calle estaba vacía. Cada paso que daba resonaba en su mente como una condena. «Sofía, ¿dónde estás?», gritó con el aliento entrecortado. Su voz se desvaneció en el vacío, la respuesta se disfrazaba de eco burlón. Al llegar al parque, un escalofrío recorrió su cuerpo. Allí en el suelo, un pequeño zapato, de Sofía. Rosa se arrodilló, el mundo a su alrededor se desvanecía mientras un abismo de tristeza la envolvía. El pánico la asfixiaba. En ese instante, un susurro helado cortó el silencio. «Ayúdame». Era un lamento lejano, y a la vez tan cercano. Doña Rosa miró a su alrededor, sin poder determinar de dónde provenía. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran mostrarle el camino. Era un sonido que la atraía, como una trampa mágica, incapaz de resistir, comenzó a caminar hacia el fondo del parque. Cada paso se sentía más pesado, cada sombra más persistente. De repente, el eco de un llanto familiar llegó a sus oídos, inconfundible y desgarrador. Era Sofía. Pero, el sonido vibraba en una región fuera del alcance de su razonamiento. A medida que seguía la dirección de ese llanto, el aire se volvió cada vez más frío, y las hojas susurraban como voces de antiguos espectros. En cuestión de segundos, Rosa se encontró frente a un viejo pozo, cubierto de enredaderas y sombras. El corazón le dio un vuelco, reconocía ese lugar de sus pesadillas infantiles. «Sofía», gritó, pero la respuesta no llegó. Solo el eco de su propio miedo reverberaba. De pronto, una imagen aterradora apareció en su mente. Los rostros de los desaparecidos del barrio, y esa figura, la Llorona, mirándola con ojos llenos de lágrimas y furia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Había estado esperando este momento? Era este el precio que debía pagar. Sin darse cuenta, extendió su mano hacia el pozo. Algo dentro la llamaba, una tentación profundamente arraigada. Mientras la oscuridad parecía tragarse la última luz del día, Rosa se preguntó si podría soportar el sacrificio. ¿Qué haría por su hija? Pero justo cuando estaba a punto de asomarse, escuchó un ruido detrás de ella. Un crujido de ramas, una voz familiar que murmuraba en la penumbra. Antes de girar, una sombra se abalanzó sobre ella, y su corazón se detuvo. «Rosa». Su voz se distorsionó en un susurro que contenía tanto miedo como advertencia. El terror era palpable. La noche había caído de golpe. La guerra por Sofía había comenzado, y Rosa ahora debía enfrentar lo impensable, la verdad detrás de la desaparición de su hija, y el oscuro secreto que su barrio había ocultado por tanto tiempo. ¿Podría desentrañar el misterio antes de que la oscuridad reclamara su alma? ¿O estaba condenada a ser otro eco más en la historia de las sombras? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, aguardando en la oscuridad. Rosa giró lentamente, el frío de la noche provocando que su aliento se convirtiera en vapor en el aire. La sombra que la acechaba se materializó ante ella, revelando la figura pálida de Luisa, su amiga de infancia. Sin embargo, la expresión en su rostro era ajena, el horror y la culpa reflejados en su mirada. «Luisa», exclamó Rosa, buscando en su cabeza una razón por la que su amigo estuviera allí, en medio de sus peores pesadillas. Sin embargo, la ansiedad ahogó su alegría momentánea. «Sofía ha desaparecido. No sé dónde está». Luisa dio un paso hacia adelante, su voz era un hilo tembloroso. «No debes acercarte al pozo, Rosa. Ya ha cobrado muchas vidas, y no solo de los desaparecidos». Esta advertencia cortó el aire oscuro, como un hacha afilada, congelando a Rosa en su lugar. «¿Qué quieres decir?», exigió Rosa,
el miedo arremolinándose dentro de ella como un huracán implacable. Hay cosas que no comprendes. No todos los que han ido allí lo han hecho por elección, murmuró Luisa, gesticulando hacia el pozo. Atraen a las almas, juegan con sus miedos, y, al final, las devoran. Mientras escuchaba a su amiga, la mente de Rosa se aturdía con recuerdos, las leyendas que su abuela le había contado, las historias de la Llorona que se llevaban a los niños que desobedecían. Era diferente cuando relatos de terror se volvían realidad, el tiempo se detuvo en la confusión y el miedo. ¿Cómo lo sabes? Tú también has visto algo, ¿verdad? Luisa titubeó, sus ojos se desorbitaron como si su misma presencia estuviera siendo absorbida por las sombras. No es el momento, Rosa. Debemos irnos, ahora. Extendió su mano, pero Rosa estaba paralizada por la indecisión. La imagen del pozo, y si Sofía podría estar allí, la mantenía anclada. No puedo dejarla. Sofía está ahí fuera, y debo encontrarla. Rosa se había ganado un corazón de acero, desafiando la advertencia de la amiga. Estás condenándola. Y a ti misma, gritó Luisa, su voz resonando como un eco moribundo en el aire. La Llorona no se detendrá. Es un ciclo interminable. Si te lleva, nunca regresarás. Rosa dio un paso hacia atrás, como si el espacio a su lado le hubiera hablado. En ese momento, un susurro se exacerbó, resonando alrededor de ellas. Era como si la misma tierra estuviera sufriendo, como si el pozo estuviera convulsando, reclamando a aquellos que osaban acercarse. Ayúdame, gritó una voz tenue entre las sombras, ahogada por el lamento de tantos otros que habían perdido su camino. Era Sofía, las palabras atravesaron a Rosa como una flecha. Se abalanzó hacia el pozo, ignorando el ruego de Luisa, que la empujaba hacia atrás. Sofía, estoy aquí, su voz se alzó, llena de desesperación y fe, pero el resplandor que emanaba de la profundidad del pozo era engañoso, una amalgama de sombras danzantes, manifestaciones del dolor eterno de aquellos atrapados. La respiración de Rosa se hizo entrecortada cuando un viento gélido la envolvió. Sofía, gritó, asomándose al borde, cuando algo la sujetó de la muñeca. Era Luisa, sus ojos llenos de terror. No mires, Rosa. No mires. Pero la curiosidad, aliada del miedo, arrastró su mirada hacia las profundidades. Atrapada entre su amor por Sofía y el terror por su amiga, el tiempo se retorció. Una visión apareció, la silueta de su hija, un rostro familiar, pero distorsionado por el miedo, atrapada entre las raíces oscuras que emergían del fondo del pozo. Mamá, gritó Sofía, su voz resonando en el aire. La desesperación de Rosa se agudizó cuando las raíces comenzaron a moverse, como si buscaran atraparla. Con un grito desgarrador, Rosa sintió que se desvanecía, el pozo parecía atraerla hacia su interior, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra que había visto antes se desvaneció, llevándose consigo su último atisbo de esperanza. ¿Era este el destino que le esperaba? ¿Se convertiría en otro eco de angustia en el vecindario, uno más en la lista de desaparecidos? La verdad se ocultaba en las profundidades, pero Rosa debía decidir, permanecer en la oscuridad o arriesgarse a enfrentarse a un horror inimaginable por el amor de su hija. La noche se llevó sus lamentos mientras se escuchaba el eco de la voz de Sofía, resonando en el viento. Ayúdame, mamá. Y con su corazón latiendo al borde del abismo, Rosa se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Podría encontrar su camino a través de la oscuridad, o sería víctima del mismo destino que había reclamado a tantas almas antes que ella. El frío se aferraba a Rosa como un guante helado mientras el pozo palpitaba ante ella, enviando escalofríos a lo largo de su espalda. Perdida entre el miedo y la desesperación, su mente deliraba. Las raíces oscuras se movían como serpientes, buscando atraparla, pero era el eco de la voz de Sofía lo que realmente la ataba, un hilo invisible que la mantenía en su lugar. Mamá, por favor. La súplica de su hija resonó en su mente, un grito desgarrador que atravesaba la oscuridad y la desesperación. Sofía. No te dejaré, declaró Rosa, sintiendo que sus palabras eran ecos vacíos en la noche. Con un último esfuerzo, Luisa la arrastró hacia atrás, separándola del borde. La mirada llena de pánico de su amiga la aterrorizaba. ¿No lo entiendes?
Es un agujero sin fondo. No solo las almas perdidas van allí, también las que intentan salvarlas. Rosa respiró hondo, el aire helado atravesando sus pulmones, y se dio cuenta de que tenía que actuar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz temblando, no del frío, sino del terror que empezaba a abrazarla. Luisa cerró los ojos, intentando recordar. Escuché que hay un ritual. Algo que puede romper la conexión del pozo con las almas. Pero, es peligroso. Hay que reunir materiales que están relacionados con las almas perdidas. La desesperación se mezcló con la urgencia. ¿Qué materiales? La pregunta salió con desesperación palpable, mientras el eco de Sofía seguía llamándola desde el fondo. Cada segundo que perdían era un paso más hacia la oscuridad. Un amuleto de alguien que haya desaparecido, y algo de ella. Luisa insistió, aún mirando el pozo con desconfianza. Debemos regresar a su casa. Si podemos encontrar algo que le haya pertenecido, tal vez eso funcione. Rosa asintió, recogiendo su coraje. Entonces vámonos. Ahora. Sin otra palabra, ambas mujeres comenzaron a correr, el eco de sus pasos resonando en la noche cerrada. Las sombras parecían seguirlas, albergando sus propios peligros. El camino de regreso era espeso con la neblina que caía, como si la misma tierra intentara atraparles. Rosa sentía la angustia subir por su garganta al pensar en Sofía atrapada en el abismo. ¿Y si no podemos encontrar nada? ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó Luisa, consciente de que el tiempo se escurría bajo sus pies. No lo será, replicó Rosa, su determinación convirtiéndose en combustible. Tenemos que creer. Llegaron a la casa de Rosa, que ya estaba sumergida en una penumbra escalofriante. La puerta crujió mientras la abrían, rompiendo el silencioso velo que había caído sobre el hogar. Las paredes parecían resonar con ecos de risas pasadas, felicidad que ahora parecía burlarse de su pena. Rosa se adentró, buscando en cada rincón. Los juguetes de Sofía, su vestido favorito colgado en el perchero, todo le recordaba que debía actuar rápido. La angustia palpitaba dentro de ella mientras su amiga revisaba la habitación. Aquí, gritó Luisa desde el cuarto de Sofía, sosteniendo una pulsera que pertenecía a la niña. Rosa corrió hacia ella, el corazón latiendo con fuerza. Este es Ilaiche. Lo necesito. Juntas, se dieron cuenta que les faltaba algo. Una manifestación del peligro de la noche se cernió sobre la casa. Una sombra oscura se deslizó exteriormente, y el aire se volvió pesado. Rosa sintió el peligro inminente. ¿Qué es eso?, susurró, la visión de la sombra abriéndose paso en el umbral. No sé. Luisa miró hacia la ventana, los ojos desorbitados por el terror. Debemos salir. Rosa sintió que la pulsera de Sofía vibraba en su mano. Un susurro familiar envolvió la habitación. Mamá. La voz de su hija parecía acercarse, hurgando en el hilo que las unía, no solo físicamente, sino también en el alma. De repente, un golpe resonó en la puerta, como si alguien reclamara entrar, y el aire se llenó de lamentos. No te acerques. Nunca regreses. Los gritos comenzaron a convertirse en el lamento de diciembre, y ambas mujeres supieron que algo horrible se acercaba. Volvamos al pozo. Rápido, gritó Rosa, sabiendo que el tiempo corría a su favor. La promesa de liberación de su hija la impulsó hacia la salida, pero el terror de perderla para siempre se hacía más fuerte. La oscuridad acechaba a su alrededor, lanzando su sombra sobre cada rincón y conduciéndolas de regreso a la prisión del pozo. Esto no ha terminado, se repitió Rosa, el eco de su voz resonando. La lucha había comenzado, pero el destino era incierto. ¿Cómo enfrentaremos lo que viene?, preguntó Luisa, sintiendo la desesperación crecer. El pozo aún llamaba, y con cada paso se preguntaban si lograrían liberar a Sofía o si se convertirían en otro eco perdido. Este abismo parecía estar cubierto de secretos, esperando a devorar a las almas que osaban acercarse, pero antes de llegar al borde, una sombra emergió del fondo, un rostro conocido que sonreía con malicia. ¿Creías que escaparía tan fácilmente? La voz de Sofía retumbó con un eco perturbador. La noche se tornó más oscura, y Rosa tuvo que decidir, enfrentar la aterradora verdad o perder a Sofía para siempre.
Podrían romper la maldición del pozo, o serían atrapadas, convertidas en lamentos más del ecosistema de almas perdidas. El peligro estaba más cerca de lo que pensaban, y el tiempo se estaba agotando. Rosa y Luisa avanzaron temerosas hacia el pozo, el eco de la voz de Sofía resonando en sus mentes como un mantra inquietante. La imagen de su hija, atrapada en ese abismo, la perseguía, un recordatorio constante de que el tiempo se acababa. ¿Y si esa no es Sofía? ¿Y si es solo una ilusión? La voz de Luisa temblaba mientras sus ojos se fijaban en esa sombra burlona. Rosa podía sentir el pesimismo calar en su amiga, pero no podía permitirse dudar. No ahora. Es ella, exclamó, con la desesperación arrasando su voz. Debemos confiar en que podemos salvarla. El pozo parecía vibrar bajo sus pies, como si estuviera vivo, y con cada latido, una negrura más profunda las invadía. Rosa dio un paso adelante, aferrándose a la pulsera en su mano. Con esto, podemos liberarla, debemos hacerlo. Luisa la miró, la incertidumbre surgiendo en sus rasgos. ¿Y si al intentar salvarla, la perdemos para siempre? Lo que está ahí abajo, no es un juego, Rosa. Es un portal al horror. El reflejo de su propia angustia iluminaba los ojos de Rosa. Ella sabía que el peligro era real, más allá de lo que cualquier razonamiento pudiera explicar. La sombra en el fondo del pozo se serpenteaba, como si esperara el momento adecuado para atacar. Un grito desgarrador irrumpió en el aire, una mezcla de dolor y sufrimiento que hizo que ambas mujeres se detuvieran en seco. «Mamá, ayúdame». La voz de Sofía era clara, pero también distorsionada por el horror, como si viniera de un lugar de agonía. «Debo hacerlo, tengo que intentarlo», murmuró Rosa, y antes de que Luisa pudiera detenerla, se acercó al borde. El pozo parecía un túnel infinito. Rosa se asomó, y lo que vio la hizo flaquear. La imagen de su hija se desdibujaba a medida que una figura más oscura surgía a su lado, un espectro con ojos vacíos y sonrisas de una maldad inhumana. «No puedes confiar en ella, Rosa», susurró, la voz de Sofía ya no sonaba como la de su hija, sino como una trampa. «No», gritó Rosa, haciendo un esfuerzo por regresar a la realidad. Pero algo en el aire cambió, una presión ominosa que parecía envolverlas. Las raíces alrededor del pozo empezaron a moverse, buscando atraparlas como si fueran presas. «Rosa, ven aquí». Luisa tiró de ella, arrastrándola hacia atrás, pero el pozo no liberaba su agarre. El rostro distorsionado de Sofía se burlaba, como si se alimentara de su lucha. «Mamá, ya no me necesitas. Tú también puedes quedarte aquí». Las palabras resonaban en su mente como dagas. «No. No te dejaré». Rosa forcejeó, su corazón latiendo con furia, dando un paso atrás mientras Luisa la mantenía firme. Sin embargo, el eco de los lamentos comenzó a erizarle la piel. Un miedo profundo, palpable, envolvió a ambas mujeres, recordándoles que estaban en la frontera entre dos mundos. «¿Qué hacemos ahora?». La voz de Luisa era apenas un susurro, mientras la sombra del pozo crecía, envolviendo sus cuerpos en el terror. Rosa miró a su amiga y vio la desesperanza reflejada en su rostro. Necesitaban un plan. ¿Dijiste que había materiales para un ritual? Necesitamos algo más, algo que nos dé poder, sugirió Rosa, la mente trabajando a toda velocidad. ¿Podría ser algo de mí? De mi conexión con Sofía. Luisa asintió, su mirada aún fija en el abismo. Pero, Rosa, el costo podría ser alto. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por ello? El sudor se acumuló en la frente de Rosa mientras el pozo la llamaba. Si eso significa salvar a Sofía, haré lo que sea necesario, declaró con firmeza. La decisión estaba en el aire, pesada como el oscurantismo que las rodeaba. A medida que la neblina oscura empezaba a levantarse del pozo, Rosa sintió que una fuerza tiraba de ella, ahí, justo en el umbral. La sombra que estaba al fondo se retorcía, sus ojos vacíos fijándose en ella con una avidez incapaz de ser ignorada. Frente a ella, el rostro familiar de su hija se desvanecía lentamente, y con cada segundo que pasaba, el cruel dilema se intensificaba. Tenía que confrontar su peor miedo, pero se sentía atrapada en una encrucijada sin salida.
A su alrededor, el pozo parecía cobrar vida, cada sonido reverberando con la angustia que las mantenía en suspenso, y en ese momento crucial, comprendió que no podían esperar más. «Vamos. Hagámoslo ahora», gritó, preparándose para el sacrificio, pero mientras giraba hacia Luisa, la sombra finalmente salió del pozo, la aterradora figura se erguía, oscura y con un ímpetu que helaba la sangre. «No escaparás de mí, Rosa», resonó la voz distorsionada, llena de malevolencia. La noche se tornó silenciosa, como si la misma oscuridad contuviera la respiración. «Mamá». La voz de Sofía se disipó en el aire, y la verdad finalmente se hizo evidente, algo horrible estaba a punto de desatarse. Rosa sintió el horror anidar en su pecho. La batalla por el alma de su hija estaba lejos de ser ganada. ¿Tendrían el coraje de enfrentar lo que venía? ¿Podrían liberarlas o caerían como tantas otros en el abismo eterno? Las sombras pulsaban, cada vez más profundas, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas. La lucha estaba a punto de comenzar. La sombra que emergió del pozo era una figura imponente, demasiado delgada y alargada. Se movía con una gracia inquietante, como si cada movimiento estuviera coreografiado en un balín de terror. Rosa sintió que sus rodillas temblaban, pero rápidamente asió la pulsera con más fuerza, como si ese pequeño objeto pudiera otorgarle alguna protección mágica contra la oscuridad que ahora se cernía sobre ellas. «Rosa», murmuró Luisa, su voz apenas un hilo entre susurros. «No podemos permitir que se acerque más. ¿Qué vamos a hacer?». La figura sonrió, pero sus labios no se movieron, el sonido llegó como un susurro a sus oídos. «¿Qué harás por tu hija, Rosa? ¿Qué tan lejos llegarías si supieras que ella no es quien crees que es?». Rosa sintió como un escalofrío recorría su espalda, helando su sangre. «Cállate», gritó, pero su voz temblaba. «¿Calarme? ¿Cuándo la salvación está a tan solo un paso? No necesitas mantenerte en este mundo, puedes entregarte por completo», la sombra insistió, acercándose aún más, cada paso un latido de terror. «No necesito tus mentiras». Rosa se sintió abrumada, rodeada de ecos de risas risueñas y angustiosas provenientes del pozo. El aire se espesaba con cada segundo que pasaba, y parecía que una neblina oscura se iba filtrando desde el fondo, llenando todo de un aliento gélido. «Rosa, piensa». La voz de Luisa la sacó de su trance. «La pulsera. Debes usarla ahora. Es nuestra única esperanza». Recordó las antiguas historias de cómo se decía que los rituales requerían de elementos del espíritu, de lo que un ser querido había dejado atrás en el mundo. La pulsera, que alguna vez fue un regalo de Sofía, cargaba consigo la esencia de su hija. Sin pensarlo dos veces, la levantó hacia el cielo, el metal brillando tenuemente, como un faro en la oscuridad. «Sofía. Te llamo», gritó, su voz resonando con la fuerza de un trueno. La sombra vaciló, sus ojos vacíos centelleaban de curiosidad. «¿De verdad crees que te escuchará? ¿Querrá regresar a un mundo donde su madre es una fracasada?». El burlesco eco del espectro pareció llenar el aire, riendo descontroladamente. Pero Rosa no se dejó llevar. «No. Sofía, por favor, ven a mí», suplicó, sintiendo que su amor se convertía en un puente entre mundos. El pozo comenzó a vibrar con cada palabra de afecto, como si la conexión se intensificara. Luisa se unió, sus manos también alzadas. «Sofía. Estamos aquí. Lucha con nosotras». De pronto, en el fondo del pozo, una luz comenzó a emanar, titilando entre la oscuridad. «Sofía», rugió Rosa, aferrándose a la esperanza, mientras la sombra pareció debilitarse, como si la luz la quemara. «Se acabó el tiempo para ti, Rosa», la figura oscura huyó, furiosa. Con un esfuerzo sobrenatural, se lanzó hacia ellas, listo para hundirse en la carne y el espíritu de las dos mujeres. «Ahora», exclamó Luisa, y juntas comenzaron a recitar un antiguo hechizo aprendido entre sus abuelos, las palabras fluyendo como un río cargado de fe. La sombra retorció su rostro, transformándose en un torbellino de furia y sufrimiento, pero en lo profundo del pozo, el reflejo de Sofía empezó a tomar forma, su figura emergiendo entre la niebla. Rosa sintió una extraña energía palpitando en su pecho. «Mamá, por favor.
La voz de Sofía llegó como un canto en sus oídos, inconfundible, llena de vida. La sombra, impotente, se alzó con un grito desgarrador. Esto no ha terminado, Rosa. Nunca terminará, y con un último esfuerzo, Rosa lanzó la pulsera al pozo, esperando que la luz que emanaba de ella pudiera romper las cadenas de este horror. Un destello cegador iluminó la noche mientras el grito de la sombra se perdía en el eco eterno, la oscuridad se disipó momentáneamente, y la luz reveló una figura etérea que flota en el aire. Ambas mujeres se quedaron paralizadas, y la esperanza floreció en sus corazones. Pero entonces, una risa crujiente surgió del fondo del pozo. Esto es solo el principio, Rosa. Siempre habrá un precio que pagar. Mientras aquella voz resonaba, la figura de Sofía titubeante se desvanecía lentamente, y las dos mujeres comprendieron que el verdadero terror apenas comenzaba a desplegarse frente a ellas. «¿Y si esto fue un error?», susurró Luisa, su rostro pálido iluminado por la inminente oscuridad. «Ahora estamos más cerca que nunca», respondió Rosa, aunque el sudor frío corría por su frente. «Pero, ¿a qué precio?». Un nuevo eco surgió del abismo, tomando forma en la noche estrellada. La sombra y el horror jamás se irían, y el sacrificio que hicieron podría no ser suficiente. La supervivencia estaba lejos de ser garantizada. Las mujeres se miraron, sabiendo que lo aterrador aún estaba por venir. La luz del pozo se desvanecía lentamente, como un recuerdo que se escapa entre los dedos. Rosa sintió que su corazón golpeaba su pecho con tanta fuerza que temía que fuera a detenerse. Sofía había estado cerca, tan cerca, pero ahora solo quedaba una falta de respuesta que pesaba en el aire. «¿Qué hacemos ahora?», Luisa preguntó, su voz temblaba, más por miedo que por la frialdad de la noche. Rosa respiró hondo, tratando de centrarse. «No podemos rendirnos. Sofía todavía puede estar ahí, en alguna parte, luchando por salir». Apenas reconocía su propia voz, resonando con desesperación, la risa proveniente del fondo del pozo volvió a llenar el aire, como un eco de burlas. «¿De verdad crees que fue solo eso? El precio no solo fue tu pulsera, Rosa. Tus miedos, tus secretos, son la llave de mi dominio». La sombra se retorcía en la oscuridad, erguida y poderosa. «Tus deseos más profundos son mi sustento». «Cuidado», gritó Luisa, retrocediendo un paso. Un viento helado sopló desde el pozo, arrastrando hojas secas y susurrando promesas de un terror aún más profundo. «No puedes tenerme». Rosa se aferró a la esperanza, ignorando el temor que se había apoderado de ella. La oscuridad parecía ampliarse, como un monstruo hambriento buscando apoderarse de lo que podía. «Sofía, regresa». Pero la voz de la sombra se deslizó entre ellas, envolviéndolas. «Cada decisión tiene su costo, y el de aquí en adelante será más doloroso. Alerta estoy, aquí estoy, siempre a un paso de atormentarlas». Rosa se acercó al borde del pozo, tentada por un impulso espantoso. «No puedes deshacer lo hecho. No puedes separar mi amor de mi hija». Se volvió hacia Luisa, buscando su apoyo. «Debemos hacer algo. Necesitamos un plan». Luisa asintió, cada vez más pálida. «¿Pero, qué? Si lo que hemos hecho en teoría es solo el comienzo, ¿cómo podemos enfrentarlo?». «La herencia». La voz de Rosa se alzó, un rayo de esperanza haciendo eco en su pecho. «Las historias de mis abuelos. Se decía que cada generación ha enfrentado a esta criatura. Lo que podemos hacer es recordar todo lo que aprendimos. Aquellos encantamientos, aquellos objetos, hay más de lo que pensamos». «¿Pero qué quiere de nosotros?». Luisa preguntó, angustiada. «Nunca hemos sido apartadas de este lugar. Siempre estuvimos protegidas, hasta ahora». La sombra se relamió. «Sus secretos, esos lazos de madre e hija, son el combustible que me fortalece. Se alimentan de su dolor y de sus decisiones. Miren a su alrededor, la oscuridad no solo está en el pozo, está en su corazón». Rosa sintió una punzada de verdad en las palabras. Había cosas que había guardado para sí misma, secretos dolorosos sobre su pasado, decisiones que había tomado y que ahora la atormentaban. «No. Me niego a sufrir más. Esto termina ahora».
con determinación, buscó entre los objetos desordenados a su alrededor, acumulando trozos de su memoria, viejas fotografías, cartas olvidadas y más. Si la oscuridad se alimenta de mis miedos, entonces voy a enfrentarles. Este es un sacrificio que estoy dispuesta a hacer. Luisa la acompañó, sacando lo que podía de sus propios recuerdos, dejando que sus lágrimas calientes fueran las ofrendas. Soy parte de esto, también, susurró, temblando ligeramente. Nunca estará sola. Mientras amontonaban los recuerdos, una luz tenaz comenzó a emanar del pozo, misma que brindó un destello fugaz de esperanza. Las risas burlonas de la sombra se tornaron en gritos de rabia. Lo intentarán, ¿eh? Pero el sacrificio será doble. Cuando la verdad de lo que hacen se revele, la desesperación les paralizará. El eco escalofriante provocó que Rosa y Luisa se miraran una vez más. Pero esta vez, no había miedo en sus ojos. Había una resolución ardiente, las palabras de su abuela resonaron en su mente, el valor no solo es enfrentar lo externo, sino también lo que llevamos dentro. Sin embargo, mientras comenzaban a conjurar el hechizo con sus objetos, sintieron un tirón ominoso. La sombra se zambulló en la oscuridad, preparándose para lo que Freddy las aguardaba. Todo sacrificio exige una elección, y cada elección tiene sus consecuencias. Un temblor recorrió el suelo, y el pozo comenzó a vibrar. Rosa supo que el momento de enfrentarse a sus propios secretos estaba cerca. ¿Estás lista, Luisa?, preguntó, sintiendo la presión de lo invisible que las rodeaba. Listas para lo que venga, respondió Luisa, en deuda con la valentía que llevaban y en batalla contra la sombra. Entonces, la oscuridad se profundizó aún más, y un nuevo grito de terror surgió entre las penumbras. Se dieron cuenta que la sombra no solo decía la verdad, sino que la mayor batalla apenas comenzaba. ¿Qué es lo que verdaderamente has estado ocultando, Rosa?, resonó la voz de la sombra en sus mentes, mientras el pozo parecía engullir todo a su paso. Las mujeres se dieron cuenta de que tenían que enfrentar tanto el monstruo como sus propios demonios internos. La lucha no solo era por Sofía, sino también por ellas mismas y por el abismo que la sombra había comenzado a abrir entre ellas. Sin embargo, en un retazo de luz que comenzó a brillar, el eco de una lágrima de Sofía parecieron fluir en esos recuerdos, volviendo a encender la batalla final. Pero la pregunta ahora era, ¿quién caería primero en la oscuridad? La vibración del suelo se intensificó, un temblor que parecía resonar en cada rincón de sus corazones. Rosa miró a Luisa, buscando alguna señal de duda, pero en su lugar encontró una determinación que las ató aún más. Todo lo que habían vivido las había llevado hasta este momento. «Hazlo, Rosa», gritó Luisa, la voz impregnada de confianza. No hay vuelta atrás. Ella hizo una pausa, inhalando el aire frío que azotaba sus rostros. La risa burlona de la sombra se había desvanecido, dejando lugar a un silencio inquietante que llenaba el espacio entre ellas. Con firmeza, Rosa sostuvo cada objeto que había recolectado, una foto borrosa de su infancia, una carta desgastada de su madre y un pequeño amuleto que había estado en su familia por generaciones. Todo representaba un fragmento de su vida, de su verdad. «Por Sofía», exclamó, alzando su mano hacia el pozo. De repente, una luz opaca comenzó a emanar de los objetos, y la sombra dentro del pozo se retorció, como si la luz le doliera, pero el consuelo fue efímero. La sombra, intensificando su furia, extendió una mano espectral hacia ellas. ¿Creen que sus recuerdos pueden salvarlas? Son solo ecos perdidos en su mente. Yo conozco sus peores temores, aquellas verdades que aún no se han atrevido a mirar. Rosa sintió un escalofrío, un dolor punzante que surgió desde lo más profundo de su ser. Su infancia no había sido perfecta, cargada de secretos ocultos y decisiones que habían dejado marcas. Se acordó de la mirada preocupada de su madre, de los secretos que nunca se había atrevido a compartir. «Sí, yo sé lo que escondo», murmuró, enfrentándose a sus propios fantasmas. La luz del pozo comenzó a tambalearse, oscilando entre la esperanza y la desesperación. «Es un juego que no pueden ganar», se burló la sombra, su voz resonando en ecos malignos que retumbaban en sus mentes. «La verdad que esconden es el verdadero sacrificio. No. No dejaré que me domines». Rosa sintió que su voz se intensificaba, llena de poder.
Si mis miedos son la clave, entonces los enfrentaré. Ya no tengo nada que temer. Luisa sintió una chispa de valentía brotar en su interior. Nosotros somos más fuertes de lo que crees. Solo tenemos que cambiar las reglas del juego. Ambas sostuvieron sus objetos con más fuerza, entrelazando sus manos, absorbiendo la energía que la conexión les brindaba. El pozo emitió un crujido ensordecedor mientras la luz comenzaba a expandirse, llenando cualquier rincón de oscuridad. No podrán con esto. No lo entienden. A medida que la luz crecía, la sombra se retorcía, presa de un desasosiego que las mujeres no habían visto antes. De repente, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. Rosa y Luisa intercambiaron miradas, horrorizadas. Sofía, la voz de Rosa entre los ecos de la oscuridad. Pero solo silencio. Tan agudo era el silencio que parecía desgarrarles la piel. Entiendan que la oscuridad siempre estará presente. La luz solo entorpece el camino del que las lleva a la verdad. La voz resbalosa de la sombra se deslizó por el aire. Pero solo sufrirán más. Un estallido de dolor resonó en el pecho de Rosa, una punzada en su corazón. La verdad golpeó su mente, había guardado mucho más de lo que había creído. Los secretos que había escondido desde su juventud, la culpa por no haber podido cuidar de Sofía, todo el peso de decisiones pasadas que nunca tuvo el valor de compartir. «Es suficiente», gritó Rosa, su voz resonante en el horizonte de la noche. «Si he fallado, lo reconozco. Pero no dejaré que el dolor de mis elecciones se convierta en mi condena». La luz brilló más intensamente a su alrededor, revelando su poder a medida que cada recuerdo se transformaba en un hechizo de resistencia. La sombra retrocedió, haciendo temblar el suelo con el eco de su ira. Entonces prepárense para lo que viene, porque estas elecciones tendrán un costo. Y lo que vendrá es más aterrador de lo que se pueden imaginar. Rosa sintió que la presión del pozo se intensificaba, el aire helado envolviendo su piel. «Confía en mí, Luisa. No nos rendiremos». Pero en su corazón, una nueva preocupación creció. Algo en el tono de la sombra le decía que lo peor estaba por llegar. Un destello de luz blanca iluminó el cielo cuando una voz, familiar y aterradora, resonó en sus mentes desde las profundidades del pozo. «Mamá, ¿por qué no viniste antes?». El escalofrío que recorrió su cuerpo fue suficiente para que Rosa supiera que el enfrentamiento aún no había terminado y que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire se volvió más pesado a medida que las palabras resonaban en los oídos de Rosa. «¿Por qué no viniste antes?», era la esencia de un reclamo que atravesaba el tiempo, un eco que debía enfrentar, pero no sabía cómo. Luisa, al darse cuenta de la agitación desbordante en su amiga, apretó su mano, como un recordatorio de que no estaban solas. «Rosa, escúchame», dijo Luisa, su voz temblorosa, pero firme. «Tus recuerdos no solo son la clave, son también el puente hacia Sofía. Debemos seguir adelante». Rosa asintió, aunque el terror seguía apretando su pecho. La sombra parecía fortalecerse, absorbiendo su incertidumbre como un depredador fatídico. «¿Cuál es tu verdadero miedo, Rosa?», la sombra susurró, su tono quejumbroso reverberando en el fondo del pozo. «¿Esos fantasmas que llevas en tu interior, te darán poder o solo te consumirán?». «No tienes poder sobre mí», respondió Rosa, aunque la duda se cernía sobre ella como una tormenta. Pero Luisa, con el entusiasmo de la verdad, la instó a no distraerse, tuvo la intención de gritar con toda su fuerza, para hacer valer su voluntad. Entonces, en un instante de lucidez, el aliento helado le recordó la última vez que estuvo con Sofía, la fragancia familiar de su cabello, el brillo en sus ojos, la risa que ahogó una sala entera. Ese recuerdo iluminó su mente, un faro que crecía más brillante a medida que se aferraba a él. «Escúchame, Sofía», gritó, su voz resonando con una mezcla de dolor y esperanza. «He venido a buscarte». La sombra se agitó aún más, con un quejido de rabia. «¿Y qué te hace pensar que puedes rescatarla? Tu amor es insignificante ante la magnitud de la oscuridad». Las palabras de la sombra hicieron eco en su mente, pero en lugar de rendirse, Rosa dejó que su miedo se transformara en una poderosa convicción. «Te enfrentaré. Esta vez, no me alejaré». Luisa miró a Rosa, sus ojos brillando con valor. «No estamos solas».
Juntas, somos una tormenta. Las dos sintieron la conexión de sus almas intensificarse, recibiendo el aliento del otro, alimentándose del amor y la determinación. El pozo, como un monstruo herido, comenzó a temblar con mayor fuerza, y la luz cada vez más intensa lanzó destellos que despejaron la oscuridad. Rosa y Luisa, unidas, comenzaron a deshacer los nudos que mantenían unida a la sombra. Una por una, comenzaron a liberar los secretos guardados, confesiones que apenas surcaban sus labios, risas, lágrimas, momentos de dolor, todos como archivos inmensos que se abrían ante la tenebrosa entidad. Pero mientras cada recuerdo salía a la luz, las voces que surgían del pozo se tornaron más desquiciadas, resonando en sus mentes. Eso no es suficiente. Ayúdenme. La súplica parecía provenir de un ser atrapado, uno que pudo haber sido Sofía, pero distorsionado por la desesperación. Con cada momento que pasaba, la sombra se retorcía, gritando que la verdad no podía liberarlas. Era un ciclo interminable de sufrimiento y confusión, y la oscuridad se reía en la cara de la luz que trataban de invocar. Rosa respiró hondo ante el creciente pánico. Luisa, ¿y si todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos luchado, todavía no es suficiente? No lo pienses. Debemos creer. Luisa gritó, aferrándose al amuleto en su mano, su mirada fija en el pozo. Rosa cerró los ojos, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Era ahora o nunca. Sofía. Si me escuchas, dame una señal. El silencio fue perturbador, pero en el fondo del pozo, una sombra se movió nuevamente. Un murmullo agonizante emergió. Mamá. La sudorosa mano de Rosa se estremeció. ¿Sofía? Y, al instante, el pozo se oscureció más, una fuerza descomunal emergiendo, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar, ansioso por desencadenar su secreto más oscuro. La vibración unió una nueva forma de terror, y Rosa supo que lo peor estaba por desatarse. Prepárate para enfrentar tu verdad, dijo la sombra, su voz más imponente que nunca, camino a la batalla final. Esto acaba de comenzar. Rosa respiró hondo, el aire en sus pulmones ardía como fuego helado. La figura oscura del pozo se manifestaba con furia, cada latido del suelo un recordatorio de que el verdadero desafío apenas iniciaba. No voy a dejar que te lleves a Sofía, gritó, su voz resonando como un eco de determinación. Luisa, a su lado, sostenía el amuleto con una firmeza que desafiaba el terror que las envolvía. Las sombras en el pozo parecían encogerse ante su luz tenue, pero el poder de la oscuridad no se dejaba vencer tan fácilmente. Rosa, recuerda lo que hemos enfrentado. Recuerda la fuerza que llevamos dentro, le susurró, apretando la mano de su amiga. Las raíces del pozo parecían retorcerse como serpientes, listas para devorarlas, y la voz de la sombra se transformó en un torbellino de risas burlonas. Creen que pueden liberarse de mí, pero cada sacrificio tiene un precio. La oscuridad siempre busca recuperar lo que le pertenece. Rosa lo sabía. Tenía que enfrentar no solo la sombra que quedó atrapada en el pozo, sino también la oscuridad que había cultivado en su propia mente. Mis secretos no me definirán. Ellos no son más que sombras que voy a desterrar, dijo con firmeza. En ese instante, sintió que la conexión con Luisa se hacía inmensa, como un faro que iluminaba la sala llena de oscuros recuerdos. Luz y sombra existen en todos nosotros. Pero hoy, elegimos ser luz, afirmó, mientras el brillo del amuleto comenzaba a resplandecer, resonando con la vida que habían tejido juntas. La sombra se contorsionó, su voz distorsionándose en gritos desgarradores. Todo lo que son, se desmoronará. Ustedes no son más que un eco en este abismo. La angustia de Rosa se mezcló con la fuerza de una madre decidida. No. Sofía, ven a mí, clamó, extendiendo la mano al pozo. La luz del amuleto creció, iluminando el fondo del pozo, y en ese destello, una figura emergió, la imagen de Sofía, pero distorsionada por el dolor. Mami. Resonó su voz, un eco que llenó todos los rincones oscuros. Sofía. Estoy aquí. No te dejaré, gritó Rosa, sintiendo que el amor que había por su hija le daba una fuerza nueva, un aliento que nunca pensó que tendría. La sombra retrocedió, visiblemente asustada por la conexión que las mantenía unidas. Detente,
vociferó la sombra, alzando su forma hasta alcanzar una altura imponente. El aire era denso, pesado de terror, pero Rosa levantó el amuleto, y en un momento de resolución, dijo, por cada lágrima, por cada madre que ha perdido, romperé tus cadenas. Con cada palabra, el amuleto brilló más intensamente, y las sombras empezaron a desvanecerse, como un sol emergiendo sobre la bruma de la mañana. Luisa comenzó a recitar un antiguo hechizo, un eco de fuerza heredada que resonaba en la historia de su pueblo. Por la vida que hemos amado, por el futuro que defendemos, ahora enciendan la luz. La figura de Sofía comenzó a volverse más clara, como si su esencia se alimentara de ese amor compartido. La sombra gritó, su voz desgarrada y llena de rabia. No puedes liberarte del dolor que atraviesa estas paredes. Tu amor no es suficiente. Es más que suficiente, respondió Rosa, sintiendo como su interior ardía como un faro de esperanza. El amor es lo único que puede romper tus cadenas. Con un estallido de luz brillante, la conexión entre ellas se hizo palpable, recordándole a Rosa lo que realmente eran, unidas no solo por el sufrimiento, sino también por la inquebrantable fuerza del amor. Y así, con un grito colectivo, juntas proclamaron, ahora es el momento de la verdad. De repente, un huracán de luz surgió del pozo, abrazando a la sombra en una ola de brillo. Como si todas las almas perdidas respondiendo al llamado de su luz, la oscuridad tembló y se desgajó, y la sombra comenzó a desvanecerse, gritando en agonía mientras desaparecía en la negrura, llevándose consigo los miedos y secretos que las habían atormentado. Finalmente, el silencio envolvió a Rosa y Luisa. La luz se desvaneció, pero no sin antes permitir que la imagen de Sofía apareciera, sonriendo ante su madre. Mami, murmuró, extendiendo su pequeño brazo hacia Rosa. Sofía. La felicidad y la angustia se desbordaron en su corazón mientras corría hacia ella, llevándola en un abrazo caliente y lleno de amor. Te he encontrado, mi vida. Ambas se fundieron en un abrazo que rompió todas las cadenas de la oscuridad. El pozo, ahora vacío, se disipó como un mal recuerdo, dejando solo un remanente de esperanza por el futuro. Luisa las observó, una sonrisa de alivio flotando en su rostro. Lo logramos, susurró, sintiendo que la oscuridad que había nublado su barrio comenzaba a desvanecerse, dejando un camino luminoso por recorrer. Sí, juntas, respondió Rosa, tomando la mano de su amiga. A partir de hoy, este lugar puede ser diferente. Siempre habrá sombras, pero también siempre habrá luz. Y mientras estemos juntas, nunca más volveremos a sentirnos solas. Las tres amigas miraron hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar nuevamente, un recordatorio de que habían superado una oscura etapa y que, con amor y valentía, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les lanzara. La noche vendría, pero nunca más el miedo, porque la luz siempre encontraría su camino, como un faro en el corazón de aquellos que realmente aman. No olvides, amigo, que esta historia es solo el inicio de muchas más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Darle al botón de like ahora mismo es vital para que podamos seguir creando contenido emocionante y entretenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es crucial. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Te necesitamos a bordo en esta aventura.